Gracias, Pablo. Y es interesante escuchar propuestas de candidatos a legisladores. Uno aspira a que desde cada expresión política se construya adhesión a esa alternativa a partir de iniciativas que resuelvan los problemas que tenemos y no de descalificaciones al otro y no de rechazo de lo ya hecho. Porque da la sensación que en el último tiempo se ha alimentado desde distintos sectores discursos que no tienen nada que ver con la solución de los problemas, sino con la negación del otro. Un discurso que cuando es llevado al extremo se transforma en un discurso del odio. ¿Esto está alimentado por las redes sociales o son las redes sociales con su lógica y dinámica la que ha hecho que la política se alimente de este discurso del odio? Bueno, lo vamos a consultar, se lo vamos a preguntar a un especialista en el tema que hoy comenzó una serie de capacitaciones que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad van a realizar con la consigna de advertir sobre distintas acciones discriminatorias. Personal de las distintas secretarías del municipio comenzaron a recibir esta capacitación. Voy a saludar a la doctora Malvina Rodríguez, que es licenciada en Comunicación, doctora en Ciencias Sociales y especialista en estos temas. Malvina, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande a todo el equipo de allí de Telediario y obviamente a la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el huevo y dónde la gallina respecto del discurso del odio? ¿Son las redes que alimentan el discurso del odio en la política o la política que usa las redes con su discurso del odio? Bueno, es una pregunta que parece muy simple, pero en realidad tiene muchas respuestas. En algunos casos hay una corriente de estudios sobre discursos del odio que plantea, está muy fuerte en la escuela norteamericana, hay un autor que se llama Cass Sunstein que viene trabajando sobre eso, sobre la polarización que provocan los algoritmos de las redes sociales y que según este autor y varios intelectuales por allí que ascriben a esa escuela, que son las redes las que han exacerbado esa polarización y por ende la mayor circulación de discursos del odio. Hay otros autores que no coinciden con esto. Está, por ejemplo, Silvio Weisberg, que es un autor argentino, pero que también está radicado en Estados Unidos, que plantea que esto no es así, que los discursos del odio podemos encontrarlos en la historia de la humanidad y que en realidad son las élites políticas las que provocan estos discursos, sobre todo en lo que él entiende son los populismos tanto de derecha como de izquierda. Y bueno, pone algunos ejemplos, analiza algunos ejemplos como ha sido el caso de Donald Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro, que sigue siendo el presidente de Brasil, o de Nicolás Maduro en Venezuela. En otro caso, y de acuerdo a lo que venimos trabajando en nuestras investigaciones desde la Universidad Nacional de Villa María y en conjunto también con académicas y académicos de otras universidades, como el equipo con el que estamos presentando esta capacitación sobre discriminación junto a la Municipalidad de Río Cuarto, pensamos que no hay una respuesta única. Por un lado, es cierto que las élites políticas en algunos casos crean escenarios que favorecen la circulación de discursos del odio, pero también en la sociedad civil, en la ciudadanía o en la opinión pública, como es el término más utilizado, sobre todo en momentos electorales, estos discursos se encuentran presentes y en contextos sobre todo de desigualdades, de injusticias, de inequidades, que algunos dirigentes aprovechan para encuadrar esas desigualdades y esas inequidades, no en las causas reales que pueden rastrearse con facilidad, que tienen que ver con las lógicas del capitalismo más salvaje y sobre todo el capitalismo financiero que caracteriza a nuestras democracias en los últimos años y que lo atribuyen en realidad a determinados grupos. Esto que se expresa en frases como la culpa es del extranjero pobre, la culpa es del pobre que tiene planes sociales, por ejemplo, como algunas de las características de los discursos del odio. Pero bueno, los discursos del odio son también muy variados, tienen que ver con cuestiones de
del tratar, como decías vos en la introducción, de negar al otro, de quitarle el ejercicio de derechos a la otredad de distinto tipo, ¿no? Colectivos feministas, de diversidades sexuales, pueblos originarios y otro tipo de lo que se han considerado minorías o grupos colectivos que han sufrido históricamente esa separación del espacio público, esa negación y ese ejercicio de derechos. Malvina, y lo que estamos observando, sí, perdón, es el cambio social que acelera esos discursos y que en las redes sociales se produce una situación muy particular, que es la ampliación del espacio público y la posibilidad de que los discursos se generen, se difundan, circulan y lleguen a audiencias más amplias, y sobre todo lo que en nuestras investigaciones denominamos la opacidad de las fuentes, la dificultad en rastrear el origen de esos discursos. En términos políticos, cuando se apela al discurso del odio, ¿es porque no se tiene propuestas o porque las propuestas que se tienen afectan a las mayorías y conviene no decirlas? Bueno, desde el punto de la clase política, en realidad los discursos del odio no son, el incentivar discursos del odio no es, como a veces se cree, una decisión espontánea y racional. Se ha calificado muchas veces a figuras como a Donald Trump o a Bolsonaro de locos, sino que en realidad son acciones planificadas que tienen un objetivo, y que es un objetivo político. La descalificación del otro ayuda a la concentración de algunos apoyos en determinados grupos y que esto tiene, por supuesto, luego consecuencias, ¿no? en el diseño de políticas públicas o en momentos electorales. En todo caso, para responderte más directamente, es parte de la propuesta de determinados dirigentes la producción y circulación de discursos del odio. Pero bueno, luego están, como decíamos, los discursos que circulan de otros colectivos que no son las élites políticas. Y estos son muchas veces los más difíciles de identificar y de rastrear. Y que habitualmente se retroalimentan, ¿no? Se retroalimentan porque allí hay una característica, y volviendo a tu pregunta de lo del huevo y la gallina, si bien coincidimos en que los discursos del odio, los discursos racistas, discriminatorios, los podemos rastrear en toda la historia de la humanidad y que han llegado a situaciones muy extremas en algunos casos de desatar violencias, ¿no? Como el caso del Holocausto, el caso de otros genocidios. En realidad, en la novedad de lo que llamamos los entornos sociodigitales, o sea, los entornos donde es difícil distinguir las fronteras entre lo que ocurre en el mundo online y el mundo offline, la característica es que la misma arquitectura digital, esa forma en que se han organizado los entornos digitales con los desarrollos de la inteligencia artificial, facilitan que ya no sean solamente personas rastreables e identificables, sino que a través de la acción de los denominados bots actúan como trolls, todos estos términos en inglés, pero en realidad estamos hablando de máquinas, de robots, o sea, de una automatización de la producción discursiva que hace que a través de las famosas tendencias, los hashtags, esas características de las redes, de la arquitectura digital, de los diseños digitales, se propaguen con mayor rapidez, y esto sí es algo novedoso en la historia de la humanidad. Malvina, muchas gracias por el análisis. Muchas gracias a ustedes por preocuparse de estos temas, analizarlos y difundirlos. Buenas noches. Buenas noches. Así son las cosas.